la clase. Y nos vamos a ir a colocarle valores a esto. Bueno, lo que voy a hacer es copiar solamente las columnas de mi hoja de papel factura. Peleando por un lugar. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos casos especiales, ¿verdad? De socios con los que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a argumentar algunos problemas, algunos elementos, y de ahí pues vamos a comenzar a desarrollar todos nuestros elementos. Entonces, hoy veremos algo que se llama cuentas especiales de socios, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con ello, ¿sí? Bueno, voy a colocar aquí el problema y de ahí entonces vamos a comenzar a desarrollar la resolución del mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, los Master, socios, control. Master control. Master, ¿cómo estás, bro? bueno, ahí tenemos nuestro primer elemento, ¿vale? Ese primer elemento nos está indicando que se está formando una sociedad, pero no accionada, o sea, una sociedad sin acciones, ¿verdad? Y que, pues, se generaron, ¿verdad? En esa sociedad no accionada, estamos generando, ¿verdad? Un aporte de 100,000 quetzales, perdone, yo me confundí aquí, 100,000, ahí estamos. El aporte es de 100,000 quetzales, ¿verdad? Con lo que estamos trabajando. ¿Sí? Por cada socio, ¿verdad? Nosotros estamos determinando que esto es en efectivo por cada socio. ¿Sí? Bueno. Eso es lo único que nos van a dar de datos para esto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que comenzar a ver el registro contable de ellos. Eso es lo que tenemos que ver, el registro contable. Para eso, entonces, vamos a comenzar a trabajarlo de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, iniciamos, por favor. Vamos a comenzar a ver esto. Acá dice los socios A, B y C, o sea, el señor Juan, Pedro y Luis puede ser, forman una sociedad sin acciones, ¿sí? O como se les denomina, sociedades no accionadas. Aportando de la siguiente manera, en efectivo, 100,000 quetzales por cada socio. Y el 90% de esto se depositó en el banco, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a ver algunas partidas. Esto ya es un tanto distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Voy a eliminar esto porque esto no nos servirá el día de hoy. Y hacia acá también. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a decir, pues, partida 1, ¿verdad? Y le vamos a colocar la fecha de hoy. Hoy estamos 30. 30/09/2020. Bueno,
Vamos a comenzar a analizar. Dice que los socios aportan 100,000 quetzales cada uno. Y el aporte es en efectivo. Pero de ese total que ellos aportaron en efectivo, dice que el 90% se depositó en el banco. Entonces, ¿verdad? Tenemos al socio A, al socio B y al socio C. ¿Sí? Es así como estamos determinando nuestras aportaciones de los socios, A, B y C. ¿Sí? Lo vamos a colocar acá. Entonces tenemos A, B y C. Dice que 100,000 quetzales aporta cada socio. ¿Sí? 100,000 quetzales aporta cada socio. Entonces tenemos 100,000 quetzales. Si cada socio aporta 100,000 quetzales, ¿cuánto aportan los tres en su conjunto? 300,000. Exacto, 300,000. Gracias. ¿Verdad? Entonces tenemos 300,000. Esto es, digamos, total aporte. Bueno, ese es mi total aporte. ¿Verdad? Dice que el aporte fue en efectivo. Quiere decir que esos 300,000 los pagaron en efectivo. Entonces, si yo recibo, la cuenta que se ve afectada, en primer lugar, es la cuenta caja. Porque caja está recibiendo ese dinero. Fue en efectivo, caja lo recibe. Entonces entra a caja. Pero por la ley de bancarización, no puede estar toda esa plata en caja. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que también se depositó una parte en el banco. Entonces, caja debería recibir los 300,000. Pero dice que del total del aporte en efectivo, o sea, de los 300,000, de ese total, dice que bancos recibe el 90%. Entonces, multiplicamos 300,000 por 90%, ¿cuánto nos dará? 2,700. Exacto, 270. 270,000. Así es. Entonces, ¿y ahora cómo hago para sacar el valor de caja? Haciendo una resta entre el total menos lo de banco. Exacto, así es. Entonces, a 300,000, yo le resto 270,000. Y ahí tengo, pues ya mis resultados, ¿verdad? Ya tengo mis resultados aquí. Pero esos son de las cuentas de debe, ¿verdad? Ahora nos vamos al haber para que la partida nos pueda cuadrar. ¿Cuántos socios son? Son 3. Son 3. Entonces, no podemos decir cuenta capital y unir todo, porque cada socio aportó de distinta manera. Entonces, vamos a decir socio A, cuenta capital. Entonces, el socio A, él aportó 100,000. Socio B, cuenta capital. Y el socio B nos aporta 100,000 también. Viene socio C, cuenta capital. Y el socio C también nos aporta 100,000. Eso quiere decir que mi partida queda integrada de la siguiente forma. Caja, que recibe el 10% de cada aporte. Bancos, recibe el 90% de cada aporte. A socio A, cuenta capital, 100,000. A socio B, cuenta capital, 100,000. A socio C, cuenta capital, 100,000. Si yo genero suma, o sea, sumo estos, me tiene que dar 300,000. Y sumo esta otra columna, me tiene que dar 300,000.
Cuadramos esa partida, cuadramos ese valor. Entonces, nos queda decir, ¿verdad? Valor. ¿Y qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que nos dice el dato acá arriba? Formación de una sociedad sin acciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos Contando creando una todo el sociedad. efectivo. Exacto, pero estamos creando la Detallando, detallando la aportación de cada socio. también, exacto, tenemos que hacer eso, pero como la estamos creando, ¿cuál sería la palabrita, digamos, que podríamos colocar? Valor inicio de Exacto, creación de sociedad. exacto, pero hay una palabra que puede sustituir la creación, hay una un poquito más técnica, se llama constitución, porque la creación de una sociedad en realidad es una constitución. ¿Sí? Entonces, sí está bien lo que usted dijo, por supuesto, pero como, ¿por qué se llama constitución? Porque en la única forma en que queda realmente creada una sociedad se llama acta constitutiva o escritura social. ¿Sí? Entonces, por eso se llama constitución. Entonces, en valor le decimos constitución de la sociedad. No tenemos el nombre, entonces aquí colocamos, digamos entre comillas, el nombre de la sociedad. O si le colocamos un nombre, le colocamos el nombre acá arriba, pero no nos dice, ¿verdad? Entonces, constitución de la sociedad, el nombre. Según escritura social. ¿Puede quedarse así el valor? Puede quedarse así. ¿Podemos detallarlo de otra manera? También podemos detallarlo de otra manera. Podemos decir lo siguiente. Puede ser, nuevamente, valor, constitución de la sociedad, nombre de la sociedad, según escritura social, con aportes iguales de los socios, correspondientes a 100,000 quetzales cada uno. También podemos poner la explicación de esa otra forma. Cualquiera de las dos es válida. Bueno, Vicky, una pregunta, si digamos, sin dado cada socio aporta diferente capital, igual se coloca, por ejemplo, socio 1 tanto, socio 2 tanto. exacto. Tenemos que colocarle al socio el capital que está aportando. Si, por ejemplo, no tenía 100,000, pero aportó 90,000, entonces le colocamos los 90,000, ¿verdad? Ahí le colocamos lo que cada uno de ellos aportó. Bueno, copien eso, por favor, para que podamos continuar. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten para disiparla. ¿Sí se comprendió, no se comprendió o de dónde salió un dato que no se puede entender? Yo sí le entendí. ¿Todo bien, Lick? ¿Todo Bueno, bien, Lick? entonces vayamos al segundo punto. El segundo punto es otro problemita, porque lo que hoy estamos viendo son casos especiales, ¿verdad? A veces nos toca a nosotros pues, resolver casos en las empresas que a veces ni siquiera imaginamos que existen. Y en la conta, pues es de esa manera. A veces no nos imaginamos ese caso, ¿verdad? Entonces,
vamos a colocar acá, voy a tener que crear más espacio, ahí estamos. Entonces voy a colocar mi segundo problema, ¿verdad? La sociedad no accionada, o sea, estamos hablando, digamos, de la misma sociedad de arriba que se creó sin acciones, ¿verdad? Con el cheque, le vamos a colocar un número. La forma correcta de colocar número es esta, ¿verdad? Nosotros siempre hacemos esto, pero la forma correcta de colocar número es esta, ¿verdad? El cheque número y colocamos el número. Entonces le vamos a decir 123-2 o guión 1. Es nuestro correlativo de cheque, ¿verdad? Del banco La Alegría. Entonces dice que la sociedad no accionada con el cheque número 123-1 del banco La Alegría, ¿verdad? Le concedió al socio, le vamos a colocar un nombre, al socio Vinicio Ramos, ¿verdad? Un préstamo por 50,000 quetzales. Un préstamo por 50,000 quetzales. El tiempo del préstamo es de 2 meses. 2 meses va a estar vigente. Con el 1% de interés mensual sobre saldo. ¿Verdad? Se firmó el recibo 1. Bueno, ahí tenemos nuestro dato. Quiere decir que nosotros como sociedad, pues en algún momento un socio nos pide ayuda, pues nosotros podemos apoyarle y decirle, bueno, sí, le echamos la mano, ¿verdad? Y nos pidió un préstamo. Puede ser que él esté enfermo, que tenga un... etcétera. ¿Qué manda? ¿Alguien quería hablar? Bueno, entonces, por varias razones nos pueden dar a nosotros un préstamo en la empresa y eso sí sucede, eso pasa según las políticas de las empresas. Entonces, si nosotros tenemos ya este elemento acá, ¿verdad? Entonces tenemos que registrar esa operación, ¿sí? Primero, voy a hacer la anotación aquí porque va a crear la partida, pero, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que registrar, ¿verdad? El préstamo que se le concedió al señor. Entonces, la partida 1, le vamos a colocar la fecha de hoy, 30/09/2020. Entonces, esa partida 1 nos va a servir a nosotros para registrar el préstamo. Le voy a colocar aquí la anotación. La partida 1 registra el préstamo. Igual va a ir en el valor, pero es para que podamos tener relación. Entonces, ¿a quién le estamos dando el préstamo? ¿Cómo se llama el señor? Vinicio Ramos. Vinicio Ramos. Exacto. Ahora, miren, ¿el dinero se lo estamos dando porque él lo va a invertir en acciones de la empresa o se lo estamos dando porque él lo tiene que invertir en cualquier cosa menos en la empresa? Porque lo va a invertir en la empresa. No tiene una necesidad personal. Exacto, es una necesidad personal. La diferencia sería la siguiente. Si decimos, se le concedió al señor Vinicio Ramos un préstamo por 50,000 para invertir en acciones preferentes, quiere decir que ahí mismo él nos va a comprar. ¿Sí? Pero como no indica, entonces, así como dice el compañero, y así es para gastos personales del señor. ¿Verdad? Puede ser de hospital, puede ser un viaje, puede ser un automóvil, un choque, etcétera, no sabemos, pero lo necesita. Entonces, considerando eso, el apellido del señor es Ramos. Entonces, la cuenta que se crea para ese efecto es Ramos, cuenta particular.
¿Por qué se dice cuenta particular? Porque no tiene nada que ver con la empresa. Él tiene una necesidad y lo estamos apoyando. ¿Sí? Entonces, la cuenta que se crea en el activo se llama Ramos cuenta particular. Es una cuenta, ¿verdad? Porque él recibe la plata, pero no va a recibir el dinero en su cuenta general donde nosotros le pagamos su cheque de cada mes, sino él lo va a recibir en una cuenta aparte, porque si lo recibe en la cuenta donde yo le deposito por el cheque mensual, es como que si estuviera haciendo un salario o un adelanto de salarios. Pero como no estamos haciendo adelanto de salarios, sino es un préstamo por cualquier cosa, entonces la cuenta que se apertura es Ramos cuenta particular. O sea, el nombre de la cuenta es cuenta particular. Solo se le agrega Ramos para hacer referencia que es al señor a quien estamos dando la plata. Ahora, ¿con qué le entregamos la plata? ¿Bajo qué elemento se le está dando la plata? Bajo un cheque, Con un cheque. Exacto. Entonces, lo decimos a, ¿verdad? Se recuerdan que yo omito eso porque les tengo que enseñar cómo hacer balance rápido, pero a bancos, porque es con el cheque. Entonces, ahora, ¿cuánto es lo que el señor nos pidió prestado? Nos pidió prestado 50,000 quetzales. ¿Cuánto le dimos nosotros con el cheque? Le dimos los 50,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, le dimos esos valores. Solo voy a copiar esto para que no estar insertando. Ahora bien, la partida queda así de simple. Ramos cuenta particular a bancos. 50,000 quetzales de Ramos y los 50,000 de bancos. Queda cuadrada la partida. Ahora, el valor es el siguiente. Valor decimos cheque 123-1 del Banco La Alegría, ¿verdad? A favor del socio, La Alegría, lo vamos a dejar aquí, bueno, a favor del socio, ¿verdad? Entonces ahí nombramos al señor, se llama Vinicio Ramos. Vinicio Ramos, ¿verdad? Por préstamo concedido, ¿verdad? Por préstamo concedido. Según recibo 1. Entonces ya tenemos ahí nuestra partida. La partida queda Ramos cuenta particular a bancos, ¿verdad? Valor cheque número 123-1 del Banco La Alegría a favor del socio Vinicio Ramos por préstamo concedido según recibo número 1. Ya registramos cómo estamos generándole al señor, pues, esos valores. Preguntas que tengan sobre esta partida. Estamos registrando solo el préstamo. Sí, esa era mi duda. Bueno, yo estaba pensando, ¿y cuándo vamos a registrar los intereses, va? Pero supongo que esa es la segunda partida. Exacto. Ahora le voy a explicar por qué. Si yo a usted hoy, o sea, hoy 30, le doy el préstamo, ¿será que ya le puedo cobrar a usted intereses? No porque es sobresaldo. Fuera cuota nivelada, sí. Fuera cuota nivelada, sí, pues, si es que fuese anticipada, ¿verdad? Porque lo Exacto. anticipado es antes de que lo use. Pero Ajá. vamos a trabajar cuotas sobresaltos, pero vamos a trabajar bajo la normalidad vencida, o sea, después del mes. Ah, bueno. Hay dos formas de trabajar esto, anticipado o vencido. Cuando no indica en la operación cuál de los dos métodos es, se supone siempre que es vencido, o sea, al final del mes. Licenciado, perdone, Dígame. pero no especifica la cantidad que va a pagar él en esos 2 meses. Ah, no, ahorita Mm. es que tenemos que desarrollar esa parte, ¿verdad? Porque para los 2 meses le prestamos 50,000.
Pero ¿cómo lo va a pagar? Ah, pues entonces ahora la mitad en un mes y la mitad en otro. Ah, bien. Ajá, porque Digamos, cuando no especifica el método, entonces dividimos el capital en el número de pagos que tiene que hacer. Y en este caso tiene que hacer 2 pagos. O sea, 50 dividido 2. Bien. Ajá. ¿Alguien más estaba ahí pidiendo la palabra? Dígame. yo, solo quería igual comentar, va, que como si no especifica eso que usted acaba de explicar, si al vencimiento del plazo va a devolver todo el capital, va, como no menciona, usted acaba de explicar que si es mensual, va, 25 Exacto. a 25 digamos. Sí, sí, porque como aquí dice en el préstamo, dice que nos va a generar, el tiempo del préstamo es de 2 meses. Entonces quiere decir que al final de los 2 meses, él tiene que pagar el total del capital más los intereses. Ah, bueno. ¿Ya? Bueno. Pero sí, sí, estamos en eso, es cierto. Ahora vamos a colocar datos. O sea, estos no se deben de colocar porque se supone que nosotros los sacamos por esto, pero lo voy a colocar para que entendamos de dónde va a salir, ¿verdad? Eh, un mes después de generado el préstamo, Ramos cancela la mitad del capital por medio del cheque. Voy a omitir el número, ¿verdad? El cheque, solo voy a colocar el número del cheque 456 del banco, el efectivo. Entonces, del banco el efectivo. Él va a pagar con el cheque la mitad, más los intereses del mes generado. Más intereses del mes generados al 1%, ¿verdad? Según recibo de, tiene que ser recibo de caja. Y decimos que el recibo es el 45. Vale. Aquí es donde ya le podemos cobrar al señor intereses, y ya es donde nosotros le podemos cobrar al señor, pues, la cuota, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que hacer varias situaciones más, porque aquí hay algunas cuestiones que tenemos que ir nosotros analizando. Entonces, me voy a tomar el tiempo para poder explicar varias cosas, para poder ir analizándolas. Aquí afuera, o sea, aquí voy a comenzar las anotaciones que necesito para la explicación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Dice que el Señor, ¿sí? Según lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Dice que el Señor va a pagar 25,000 quetzales de capital, ¿sí? Pero además, él va a pagar 10% de intereses, ¿verdad? Tiene que pagar 10% de intereses. Perdón, tiene 1% de interés. Sí, sí, 1%. Ahora bien, hay algo más que nosotros debemos de tomar en cuenta acá. Él va a pagar 1% de intereses. Entonces, vamos a hacer aquí una cuenta. ¿Cuánto es lo que va a pagar de capital? Gracias por ser primera cuota es 25,000. No, porque dice que aquí mire, dice cancela la mitad del capital. 25,000. Exacto, 25. Capital va a pagar, le vamos a colocar aquí, a pagar 25,000. Ahora, interés del 1%. ¿Cuántos serían mis intereses?
500. Vamos a ver lo de nuestros intereses. Entonces, intereses, claro, 500. ¿Cómo sale? Sale al decir 25,000 por 0.01. ¿De dónde sale ese 0.01? Es 1 dividirlo dentro de 100 por el porcentaje, ¿verdad? Ahora, Ah, no, entonces no es 500. 250. exacto, tenemos 250 de intereses, porque es el 1% sobre 25,000. No está pagando intereses por los 50, está pagando por los 25 de ese mes. Dígame. Lick, perdona una pregunta. Ujú. Yo sé que si es sobre saldos, el primer pago, él paga los intereses de la totalidad, de todo lo que él está debiendo, porque él Depende, tiene los 50,000 en su poder. exacto, pero depende si es método francés Ajá. o alemán. Mm, ¿Cómo hacemos para saber, ¿El método? el método? Ah, bueno. Porque a mi lógica, él tendría que pagar el interés acumulado por los 50,000 quetzales, no solamente de los 25,000 que le está devolviendo. No, no, no. Sí le podemos colocar. Ajá, mi forma de pensar. Exacto. Ajá. Sí podemos, y está bien, la lógica está bien, pero eso sería por los 50,000, sería por los 2 meses. ¿Ya? No Como es porque, no cuota porque fija. pero para el segundo mes ya él ya no va a deber 50, ya solo va a deber 25. Vaya, solo debe 25. Pero como Lick, estamos perdone. calculando sobre las cuotas que está pagando, dígame, dígame. Se lo voy a explicar así, no sé si estoy bien. A mi forma de pensar y a mi criterio, Ujú. él el primer mes va a pagar el interés de la totalidad de lo que está deudando, que son los 50,000 quetzales. Y porque el crédito es sobresaldo. En el segundo pago, él solamente va a pagar el interés de lo que sigue adeudando, que serían los 25,000 quetzales. Yo lo veo de esta forma, Ah, bueno. porque si no, le estaríamos cobrando el interés al punto 50% mensual. Ah, va, está bien. Sí, sí, sí. Ahorita se lo explico de esta manera. Y sí comprendo lo que me dice. Pero vamos a hacer acá. Tengo los 50,000 aquí. ¿Cuánto me va a pagar el señor en total por los 50,000? Pues fíjese, Eric, que a mi Bien. criterio, igual yo había pensado Ajá, que que era Son iba, 500 por cada mes. Ah, no, 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 no. para el segundo mes iban a ser 505, porque como es sobresaldos. Exacto. Y había explicado una fórmula donde que cuando es sobresaldos, digamos, el primer mes obviamente aplicamos la tasa. Luego esa Exacto. tasa de interés pues, la sumamos al capital. Y Ujú, sería en total el cliente, digo, el socio, va a ujú, sí, cancelar sí, sí, no hay pena. en 5, ¿va? Ujú, Según yo, si usamos el método ese de, ¿qué? Capital vencido. exacto. Si usamos el método de capital vencido. Pero ahorita voy a tener que explicar y entonces ahí ustedes me van a comprender. O sea, sí tenemos que Ah, pagar cierta cantidad y lo vamos a comenzar a desglosar aquí para que ustedes puedan comprender de dónde va a salir todo. Le voy a dejar en contabilidad porque para que quede. El capital es de 50,000 y son 500 quetzales los que el señor de ISR sobre intereses percibidos. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros empezamos a desarrollar aquí es, bueno, los intereses totales. Intereses totales. Eso es lo que va a recibir el señor por los 50,000, va a recibir 500 quetzales, ¿verdad? De intereses, o sea, pagará. De allí, de esos puntos, ¿verdad? Él va a pagar, bueno, capital del mes 1, como solamente son 2 meses en que él va a pagar capital, entonces, para no utilizar fórmula, para saber cuánto tiene que pagar de base, entonces solo hacemos esto y lo dividimos dentro de 2. ¿Por qué 2? Porque son 2 cuotas.
Mes 1 y mes 2. 2 cuotas. Quiere decir que el mes 1, el fijo tiene que pagar 25 de capital y el mes 2, de igual manera, él tiene que pagar 25,000 quetzales de capital. ¿No? ¿Ahí sí se comprende esa parte? Sí, más o menos, o sea que depende del tiempo. Sí, por ejemplo, si aquí, si fueran, digamos, mes 3, perdón, capital, lo vamos a correr, capital mes 3, si fueran, por ejemplo, entonces ya no lo dividimos dentro de 2, sino aquí sería 50,000 dividido dentro de 3, porque son 3 cuotas. Si fueran 10 meses, capital del mes 10, ¿verdad? Porque fueran 10 pagos, entonces lo que tenemos que hacer es ya no dividir dentro de 3, sino dividimos los 50,000 dentro de los 10 pagos. Y cada mes él nos tendría que pagar 5,000 fijo de capital. No sé si ahí se comprende. Sí, ¿Sí? Va, entonces, de capital fijo, él tendrá que pagar 25,000. ¿Por qué? Porque solamente son 2 meses. Entonces, cada mes tendrá que pagar, ¿verdad? Esos 25,000 quetzales. Vale. El señor, interés total tendrá que pagar 500 quetzales. Y estamos bien con lo que ustedes todos dicen. Estamos bien. Se puede hacer de diferentes formas. Ahora, hay algo más. Este 1% es sobre 25, pero si lo hacemos sobre los 50, son los 500 que están aquí. Ahora sí hay algo más que debemos de ver. Ahora, ¿a qué se dedica la sociedad? ¿Será que esa sociedad se dedica a dar préstamos? Sí, no, 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 porque se dedica a generar, a producir ganancias. a exacto. vender acciones. A vender acciones, a vender productos, a hacer industria, fábrica, qué sé yo, motos. Su giro comercial no es de préstamos. ¿Sí? La empresa nos dice que genera préstamos. Si no, ahí dijera el banco Sociedad Anónima genera préstamos, entonces ahí sí ya. O una empresa de préstamos, ¿verdad? Etcétera. Pero en este caso no dice. Entonces, cuando no dicen, pues es cualquier otra actividad menos préstamos, ¿verdad? Entonces, voy a escribir lo siguiente. Cuando la sociedad tiene como giro comercial cualquier actividad económica que no sean préstamos, debe de pagar 10% de ISR sobre rentas de capital. Voy a explicar qué es eso. Tal vez lo voy a aplicar ejemplificando con nombres de ustedes, para que ustedes me puedan entender un poquito más. Vamos a ver Engelbert. Perdón usted, voy a utilizar su nombre para poder hacer el ejemplo y el nombre de otro su compañero. Qué sé yo, de Wilber Huachín. Vamos a suponer que Engelbert, ¿verdad? Es la sociedad. Y Engelbert se dedica a producir mascarillas KN95, ¿verdad? Y las produce aquí en San Pedro, porque la materia prima es barata, la mano de obra mucho más, porque le está pagando en quetzales en lugar de dólares y euros, ¿verdad? Y se trajo las máquinas de Europa y pues le sale más barato producir acá que producir en otro lado. Aunque le saldría más barato producir en México, va por el cambio, pero está en Guatemala. Entonces, y usted produce mascarillas, o sea, la sociedad que usted formó, pues formó una empresa, ¿verdad? Para producir mascarillas, una maquila. Pero, su compañero, ¿verdad? Que es socio de usted, ¿verdad?
tuvo un accidente, ¿verdad? El accidente fue que dejó la moto, el carro, qué sé yo, estacionado afuera de la fábrica. Entró a marcar tarjeta porque ya eran las 8 menos 5 de la mañana y a las 8 tenía que entrar a trabajar, pero se le olvidó colocarle freno de mano, si fue carro, en una bajadita, y el carro se le fue y se le hizo pedazos. Llega a la empresa y le dice a Engelbert que después de haber visto lo que pasó, le dice que si la empresa le puede dar un préstamo, ¿verdad? De 50,000 quetzales por 2 meses para que él pueda arreglar su carro. Ahora, bien, viene Engelbert y le dice, sí, no tengas pena, ¿va? O sea, vos sos socio y pues tu salario acá es de 20,000 quetzales y con los dividendos y regalías que tenemos, pues, que se te da, suben a 28,000 al mes. Entonces, pues sí, nos podés pagar en 2 meses, va, te lo damos. Le dan el préstamo. Ahora viene Engelbert y dice, ahora yo le di un préstamo de 50,000 quetzales. Y él me tiene que pagar 500. Entonces Engelbert llega con el contador de la empresa y le dice, le vamos a dar un préstamo a mi compañero, al socio tal. Y el contador le dice, bueno, aquí está, y le dan el cheque. Y ella lo puede cobrar. Cuando llega él al final del mes a pagarle a Engelbert, ¿verdad? 25,000, y vamos a suponer que si en el primer mes le paga los 500 de intereses, así, para poder dejar saldo cero después. Ahora viene Engelbert y tiene que registrar los 50,000 de la devolución o 25,000, que es una amortización de su capital, del capital que prestó. Entonces ya ingresan 25,000 quetzales de los 50 que salieron. Pero esos 500 quetzales que él recibió a más, ¿en dónde los tendría que registrar? Intereses percibidos, supongo, o Sí, intereses. Pero, por ejemplo, intereses percibidos, dígame, Sobre intereses anticipados, ¿no sería? podría ser intereses anticipados, pero al inicio hicimos una aclaración. ¿Será que la empresa se dedica a dar préstamos? No. 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 Entonces no puede ser ni intereses percibidos, ni puede ser intereses anticipados, sino que él está generando ganancias con su propia plata, con su propio dinero. Cosa que no es lo habitual. Él genera ganancias vendiendo mascarillas KN95. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cuando yo genero ganancias con la plata que tengo, que no es de mi giro comercial, a eso se le llama, ¿verdad? Rentas de capital. Rentas de capital. ¿Por qué rentas de capital? Porque es ganancia sobre el capital de la empresa, no es ganancia sobre el producto que vende. No sé si me voy a explicar. Si yo vendo mascarillas KN95, sí son intereses percibidos, o ganados, o generados, como ustedes le quieran llamar. Pero como ahora le gané, pero no a la venta de mascarillas, sino por haberle prestado al socio la cantidad de dinero X, entonces esa es una renta, pero no es renta por ventas, sino es renta por mi capital. ¿Verdad? Porque al final, los 50,000 quetzales, lógicamente es plata que a mí me pertenece, a la empresa, pero es plata que conforma el capital. Ya hablamos que el capital lo conforma todo lo que tiene la empresa, ¿verdad? No solamente el dinero. Pero ese dinero que tiene la empresa es dinero de capital. Entonces, por eso se llama rentas de capital. En cambio, si el giro comercial de la empresa fuera a dar préstamos, fueran intereses percibidos o intereses ganados. ¿Sí?
Entonces, a lo que quiero llegar, si usted genera ganancias por préstamos, pero que su actividad económica no es dar préstamos, entonces la ganancia se llama renta de capital. ¿Sí? ¿Lo podemos registrar como intereses percibidos? Por supuesto, también es válido, lo podemos registrar. Pero en el artículo, si no me recuerdo, en el artículo 84 de la Ley de Actualización Tributaria, ¿verdad? Nos dice que si yo gano plata con el dinero que es parte de mi capital, eso se llama rentas de capital, y sobre eso tengo que pagar entonces 10% de ISR, de impuestos sobre la renta. Eso es lo que me indica la ley. Entonces, en este caso, yo tengo acá mis 50,000, tengo los 25,000 quetzales que me va a pagar, pues, su compañero, digamos, ¿verdad? Por haber prestado. Tengo los 500 de intereses, pero ahora yo tengo que sacar ISR sobre renta de capital. O sea, tengo que pagar un impuesto por haber ganado esos 500 quetzales. Ahora bien, dice que es el 10%. Aquí lo voy a colocar entre paréntesis, que es el 10% sobre los intereses ganados. Entonces, vamos a calcular ese valor. ¿Cuáles son mis intereses ganados? 500. 500, así es. Lo multiplico por el 10% y entonces el ISR que tengo que pagar sobre rentas de capital es de 50 quetzales. No sé si se comprenda. Y estos 50 van directamente para la empresa también. Ahora, esos 50, no, porque ese es impuesto que la empresa tiene que pagar. O sea que de los 500 quetzales que la empresa ganó, tiene que pagarle 50 a la SAT. ¿Sí? Porque toda vez que usted calcule un impuesto sobre la ganancia de algo, es pago que le tiene que hacer a la SAT. Entonces, él ganó 500 quetzales, pero esos 500 debe pagar 10% de ISR. Entonces, debe pagar 50 quetzales de esos 500. ¿Verdad? Ahora hay algo más. Tenemos que calcular más situaciones. ¿Verdad? Ahora, hay algo más que tenemos que ver. Tiene que pagar IVA. Sí, tiene que pagar IVA. Ahora, ¿sobre cuánto tiene que pagar el IVA? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el valor del IVA? ¿Cuál es el porcentaje del IVA que nosotros tenemos que generar? 12%. 12%. Ahora, veamos lo siguiente. Si yo agarro 25,000 por el 12%, ¿verdad? Yo tendría que pagar este valor. Y si agarro, vamos a ver, los 500 quetzales, porque el IVA que él tiene que pagar aquí no es por los 25,000 del capital, sino es IVA por el ingreso extra, por los 500 de la ganancia. Entonces, por 0.12. Voy a colocarlo aquí entre paréntesis. 12% sobre intereses. Los intereses son estos, los 500 quetzales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en realidad, como este es ganancia, o sea, es ingreso, porque los 25,000 no son ingreso, él está recuperando capital con esto. Los 500 son ingresos, son extras.
Entonces, sobre esos 500, él debe pagar 10% de ISR. Y sobre esos 500, él debe pagar 12% de impuesto al valor agregado IVA. Quiere decir que él a la SAT le tiene que pagar 50 quetzales de ISR y 60 quetzales de IVA. IVA. ¿Sí? Él tiene que pagar eso. No sobre los 25, porque los 25 no son ingresos. Los 25,000 es recuperar la mitad de lo que él prestó. Estos impuestos tienen que calcularse siempre sobre la ganancia o utilidad que se generó o intereses que generó ese préstamo. ¿Ya? Sobre eso tiene que pagarse. ¿Sí? Va. Entonces, tenemos esos cálculos acá. Los cálculos primero es el capital de los 50,000, el capital que va a pagar el mes 1, el capital que va a pagar el mes 2. Vamos a trabajar el primer mes, así como dijeron los compañeros, es mucho más fácil, nos vamos a ahorrar dos partidas. Lo vamos a trabajar que él tiene que pagar los 500, ¿verdad? De capital del total. Y lo vamos a trabajar sobre el método alemán, ¿verdad? No cotas niveladas, sino sobre saldos. Entonces, y calculamos sobre los 500, 10% de IVA. Esto va a ser fijo. 10% de IVA será siempre que nosotros le ganemos a algo que no es de nuestro giro comercial. Y siempre sobre esos también que ganamos, le tenemos que calcular el IVA, porque fue un ingreso extra, una ganancia. Entonces tiene que pagar IVA. Nos vamos a Una ir... pregunta, Dígame, pero entonces él no pagaría 500, sino pagaría 610, ¿no? Porque No, como se no. le suma lo de los 50 del SR más los 60 del IVA. No. Mire, él va a pagar 500. Digamos que usted es el que ganó 500, Chos. Pero ahora usted le tiene que pagar, usted de esos 500, le tiene que pagar 50 a la SAT de ISR. Usted de esos 500, le tiene que pagar 60 a la SAT de IVA. La empresa se encarga de darlo. Sí, la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa ganó. Entonces la empresa debe pagar sobre su ganancia. Sí, porque el que recibió el capital, pues basta con que ya esté pagando intereses, ¿va? Ya él ya no tiene que pagar nada más. Exacto, así es. Somos nosotros los que ganamos, los que tenemos que pagar parte de lo, así que parte de lo que ganamos. De la ganancia. Lo voy a poner de esta manera. Vamos a ver, Tony. Usted tiene una su tienda, ¿va? Así grandecita, esas que todos los días venden, más ahora por COVID. Sí. ¿Verdad? Pero si usted invierte, digamos, 1,000 quetzales, 1,000 quetzales. Al final del mes usted le ingresaron 3,000 quetzales. Pero ese ingreso usted le quita 1,000 de su capital que invirtió, en realidad le ingresaron 2,000. De ganancia. Vale. ¿Será que esos 2,000 le van a quedar libres, Tony? No, No, usted tiene que pagar no porque impuestos. tengo que descontar el IVA. Exacto, es lo mismo acá. Lo que ganó fueron 500, pero en realidad no le van a quedar 500, porque a eso le tiene que pagar el 10% de ISR y sobre esos 500 tiene que pagar el IVA. Entonces, Lick, prácticamente 390 sería lo que quedaría de ganancia. Exacto. Al final, hacer de todas esas cuentas, 390 quetzales le quedó a la sociedad por haber prestado 50,000 quetzales. ¿Verdad? Por ahí vaya, vamos. Ahorita vamos a armar la partida y ahí es donde me van a comprender un poquito más. Pero no puedo armar partida sin no tener estos datos, porque sin esos datos me voy a perder. Yo siempre soy de la idea de que primero hay que sacar los datos para después armar la partida, ¿verdad? Ahora nos vamos acá. Vamos a armar nuestra partida. Entonces, vamos a suponer, ¿va? Seguimos. Si a mí me llegan a pagar, o sea, a mí, pongámonos todos en ese plano que a nosotros nos llegan a pagar esa plata, o sea, los 25 más todo lo que generó de intereses y todas esas cuestiones,
¿verdad? ¿Cuánto tendría yo que, o qué cuenta es la que tendría que recibir ese valor? Si a mí me llegan a pagar algo en efectivo o ¿Sería algo caja? así, ¿qué cuenta va a recibir el dinero? La plata. Caja Caja. líquida. Exacto, caja. Así es. ¿Sí? Entonces, caja. ¿Sí? Ahora bien, como estamos sacando impuestos sobre la renta, sobre renta de capital, ese ISR sobre renta de capital, yo la tengo que colocar primero en el debe. ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a explicar. Porque si yo a los 50, a los 500 le tengo que restar lo del ISR, lógicamente esos 50 se convierten en una pérdida. ¿Sí? Y cuando es una cuenta de pérdida, siempre tendrá que ir en el lado del debe. Y si es una cuenta de ganancia, tiene que ir en el lado del haber. ¿Ya? Entonces, si es cuenta de debe, perdón, si es cuenta de pérdida, tiene que ir en el lado del debe. Y si es cuenta de ganancia, tiene que ir en el lado del haber. Ese es chivo fundamental para nosotros. Entonces, ISR sobre rentas de capital va acá, en el debe. A caja todavía no le vamos a poner cuenta, porque falta hacer varios cálculos. Pero el ISR sí. ¿Cuánto es de ISR? Eran 50. 50. Entonces le dejamos aquí los 50. Ahí le dejamos los 50, ¿verdad? Ahora, esas dos cuentas van a ir en el debe, caja y el ISR de rentas de capital. El IVA no puede ser porque el IVA no lo puedo cobrar, le tengo que pagarlo. ¿Va? Entonces, ahora lo vamos a ver de esta manera. A mí no me gusta colocar A, pero por diferenciar. Vayamos a ver cómo está la partida 1. Ramos cuenta particular está en el debe. Si el señor va a rebajar su deuda, ¿dónde tendría que aparecer esta cuenta? En el En debe. el haber. Exacto. En el haber, Ramos cuenta particular. ¿Cuánto va a pagar este señor Ramos de capital? 25,000. 25,000. 25,000 aquí. ¿Sí? Seguimos. Dígame. Es que eso lo iba a consultar porque si dejamos el monto de Ramos cuenta particular o cuenta capital en el haber, fijo, si miramos en la partida de arriba, bancos está afectado en el haber, entonces en la segunda partida que está elaborando ahorita tendría que ir en el debe, porque el dinero, o sea, capital lo está pagando con un cheque, que es el 456, Ujú. ¿verdad? Sí, pero Entonces, el el criterio, señor, sí, pero el señor no está yendo al banco a pagar, está yendo primero a la empresa. ujú. Entonces, en la empresa no va a entrar a bancos, tendría que entrar a caja. De ahí tendríamos que hacer una partida última para que eso de caja se vaya a bancos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el señor le está entregando a usted el cheque, pero usted empresa no tiene la cuenta bancos, usted la tiene allá en el banco. Usted empresa tiene la cuenta solo caja, porque caja recibe todo lo que entra, toda la plata que entra. incluyendo cheques. Sí, El incluyendo rato bajo estoy en clases. porque usted ahí, usted empresa, no tiene un banco ahí en la empresa, sino que Exacto. solamente tiene la caja, ¿verdad? Donde entra plata. Sí, pues, o sea que eso todavía es un cheque en circulación, ¿verdad?
Exacto, es en circulación, así es. Ya al final podemos hacer una contrapartida donde diga bancos a caja. Y entonces llevamos lo que ingresó de caja y lo vamos a depositar al banco y entonces ahí sí ya es un cheque cobrado. Ah, ok. Sí, no hay pena. Bueno, ahora veamos, ramos cuenta particular, ya tiene eso. Intereses, como él ganó, entonces podemos colocar intereses percibidos, ¿verdad? Pero aquí no podíamos colocar ISR sobre intereses percibidos, sino es ISR sobre rentas de capital, ¿verdad? Entonces, intereses percibidos. ¿Cuánto fue lo que el señor ganó por prestar 50,000 quetzales? 500, Lee. Exacto, 500. Nos llevamos los 500 para allá. Voy a copiarme esto para que no esté eso así. Ahí estamos. Bueno, 500. Ahora, como él tiene que pagar impuestos, entonces tiene que generar IVA por pagar. ¿Cuánto tiene que pagar el señor de IVA? 60. Exacto, 60. ¿Tiene que pagar otro impuesto? Tiene que pagar ISR por pagar sobre rentas de capital. ¿Cuánto tiene que pagar el señor de ISR? Entonces ese ISR va en debe y haber, Lee. En el debe porque es pérdida. Sí, En el sí, debe ya porque es entendí. pérdida, porque se lo restamos a los 500. Pero en el haber, porque usted lo tiene que ir a pagar al final del mes a la SAT. Y todo lo que es por pagar es eso, a ver, o es pasivo más bien. Es pasivo, exacto. Entonces, Ah, coloco los 50 acá porque a los 500 se los tengo que rebajar. Por eso es pérdida. Porque si a los 500 yo le quito los 50 es pérdida. Entonces coloco aquí. Pero si se los quito, ahora, ¿en dónde lo tengo que dejar? ¿Se quedará en pérdida? No. Al final tiene que salir. Porque se lo tengo que pagar a la SAT. Entonces, por eso registro el ISR sobre rentas de capital siempre, en el caso que estamos viendo, se colocará en el debe, pero también se colocará por pagar en el haber. Ahora, ¿cómo hago para cuadrar mi partida? ¿Qué cantidad va a llevar caja? Caja, lógicamente, tiene que llevar los 25,000 del capital que me están pagando. Y tiene que llevar los 500 de mis intereses que estoy ganando. Y para que cuadre, tengo que colocarle los 60. Perdonen, se fue por un momento el internet. Bueno, entonces, aquí mi caja llevará los 25,000 más los 500 que ganó, más los 60 que tiene del IVA por pagar. Y entonces caja se quedaría con 25,560. Porque si no lo hago de esa manera, jamás ni nunca me va a cuadrar mi partida. ¿Verdad? Bueno, pero ahora mire, bien, ahora con esa partida que hicimos, pues es esto lo que nosotros resolvimos. Lógicamente, caja tendría que entonces tener esos 25,560, digamos, ¿verdad? Ramos cuenta capital, él va a pagar 25,000. 500 quetzales que se van a generar, ¿verdad? Por la ganancia. De esos tiene que pagar 60 por IVA y 50 por ISR. Si los 50 del ISR están acá, pues magnífico, ya no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo se llaman los 25,560? 25,000
más 500 más 60. 25.560. Lick, perdone, Dígame. Estoy formulando mi pregunta. Vale. Bien, nosotros, yo voy con usted, usted me prestó a mí el dinero y yo Ujú, le voy a dar a usted los 25.000 de capital y los 500 de intereses. ujú. Así Son es. 25.500. Bien, perfecto. Exacto. Pero, Ahora yo. ¿de dónde vamos a sacar los 60? O sea, Bueno. porque estamos poniendo en caja como que recibiéramos 25.560. Exacto, No, exacto. no sé si me explico. Bueno, lo que usted dice, ¿por qué 25.560? Ajá. Bueno, si yo en caja solo dejo 25.000 quetzales, lo vamos a dejar. No, ahí tendría que estar los 25.500. 25.500 porque estamos recibiendo Ahí está. el efectivo total, capital e interés. Exacto, 25.500. Ajá, Si solo dejo 25.500, solo tengo 25.550. Estos 60 que ajá, quedan arriba le pertenecen a estos 500 que están aquí. ajá. Yo aquí se lo estoy quitando. Si aquí se lo quito, lógicamente aquí se lo tengo que sumar. Bien. Es una Todo, técnica, por así decirlo. sí, sí, todo lo que aquí quite, yo aquí lo tengo que sumar. Bien. Va, pero y si en lugar de que, porque ahí como que si estuviéramos cobrando, o como que si estuviéramos pagando 2 veces el IVA y No, no, no. No, el porque ISR. si estuviéramos pagando 2 veces, no, el ISR no lo estamos pagando, porque aquí ISR sobre renta capital es pérdida. Ujú. También los 60 que están aquí son pérdida. Por eso lo registramos aquí. Pero habíamos quedado que al final de cuentas en caja iba a ingresar únicamente, digamos, los 500 habiéndole restado los 60 de IVA por pagar y los 50 de ISR. O Sí, sea sí, que realmente en efectivo iba a ingresar 390. vaya, sí, pero lo vamos a hacer de esta manera. Se los voy a colocar así. 25.560, digamos, ingresó a caja. ¿Cuánto le tengo que quitar a caja por impuestos? Lo voy a colocar en rojo. ¿Cuánto le tengo que quitar a eso por impuestos? Le tengo que quitar 60. ¿Le tengo que quitar? Eso no 50. fue lo que ingresó a caja. Sí, sí, pero ahorita le explico por qué es que lo dejamos así. Ah, Estos bueno, dos, cuánto me hacen estos dos? 110. 110. Vale, 110. Sumo esto más esto y es 110. Lo voy a colocar en rojo. Vale. Si yo a 25.560 le resto los 110, ¿cuánto me quedaría? Me quedan 25.450. Ahora explico por qué. Ahora, veamos. Perdón. 500 quetzales yo recibí. Y de esos 500 quetzales yo tengo que pagar. ¿Cuánto de IVA? Perdone. 50. 12%, 60, pues, 60. 60. De 60. IVA tengo que pagar 60. Le voy a colocar aquí a la par IVA. Y de ISR tengo que pagar 50. Va. Es una empresa grande. Es una empresa enorme. Entonces, ¿cuánto es lo que él tiene que pagar al fisco hoy? ¿Y cuánto tendría que pagar para dentro de 3 meses? El IVA se paga hoy. El ISR se paga después. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo recibí 25.000 quetzales de capital y recibí 500 de ganancia, entonces ustedes me dicen que yo recibí 25.500. Perdonen, lo multipliqué en lugar de sumar y es 500, no 5.000. Entonces,
esto más esto. Tercero. Menos, aquí, menos el IVA que se paga hoy. ¿Verdad? Entonces, si a 25,500 yo le resto los 50, lo que tengo que pagar del valor, digamos, entonces, si yo resto esto, 25,500 menos 50, me quedan los 25,450 que tengo aquí. Entonces, lo voy a explicar de esta manera. Hay impuestos que yo pago hoy y hay impuestos que yo tengo que pagar después, ¿sí o no? Eso va a depender cómo está inscrita la empresa. Es una sociedad que produce mucho, lógicamente, pues tendrá que ver si su ISR lo paga trimestral o no. Si lo paga cada trimestre, el ISR que yo saco hoy, eso lo tendré que estar pagando después algo, ¿verdad? Con esos puntos. Ahora, solo voy a explicar esto y para aterrizar esta partida. No le puedo estar quitando todo, sino simplemente le voy a quitar un impuesto de los que tengo que generarle a ello. Ahora, si no lo explico de esta otra forma, para que mejor se entienda, voy a quitar todo esto. El señor recibió 25,000 y recibió 500. ¿Sí o no? Recibió 25,500. Ahora, ¿cuál es su pérdida? ¿El señor tiene una pérdida o no? Esto. ISR sobre rentas de capital. Entonces, el señor tiene una pérdida que se llama ISR. El señor tiene una pérdida que se llama ISR sobre rental de capital. Entonces, es esto que tenemos aquí, vean. Entonces, por eso es que a los 25,000 más los 500 que el señor recibió, son 25,500. A eso yo le tengo que restar, ¿verdad? Esos 50 de la pérdida que está en el debe. Se lo voy a colocar con rojo para que digamos que resta. Entonces, si yo tengo 25,500 menos la pérdida que me está generando, en realidad yo tengo 25,540. Por eso es que lo dejamos así. 450. ¿Qué manda? 25,450. O 25,450, perdón. Entonces, por eso es que aquí yo tengo los 50 y aquí tengo que sumar lo que recuperó del efectivo más los intereses percibidos más lo del IVA. Porque estos 50 yo se los tengo que quitar, ¿va? Para que al final, si yo les quito estos dos, lógicamente me tendría que quedar los 25,450 que en realidad le van a quedar al señor. Perdone, Dígame. digamos, entonces aquí, digamos, en los 500 que el señor depositó de interés, ¿no de eso se descuenta lo que es el IVA por pagar y el ISR o directamente la empresa es lo que paga en impuesto? Es el 60 y el 50 de lo que la empresa va a pagar del impuesto. Pero como Bueno, aquí, ajá, la empresa lo va a pagar. Y aquí entonces lo que tenemos que descontar son los 50 quetzales estos, porque estos son pérdida directa. sí. Esto es Sí, pérdida porque si directa. porque si el asociado pagara el impuesto, entonces lo que entraría de ganancias solo serían los 390. Exacto, así es. Bien, yo considero, Pero al final la empresa es la que está perdiendo 110 quetzales. Exacto, la empresa está perdiendo 110 quetzales. Entonces, para ver el ingreso Entonces, real, por eso es que tenemos que registrar la pérdida aquí, la pérdida de que es esta, también la registramos aquí en el debe.
Y estos tres elementos yo tengo que registrar también en el debe para que en realidad me quede lo real cuando ya le quite estos valores. No puedo dejar aquí ¿Y solo por con... qué no lo... No lo puedo, ahorita le doy la palabra. No lo puedo dejar con 25.560 porque entonces yo estoy asumiendo una doble pérdida. En lugar de pagar 60 de IVA, yo tendría que pagar 120. Porque tendría que pagar los 60 que están aquí y los 60 que me hacen falta acá. Entonces, 60 que yo le pagaría al fisco y 60 que son pérdida, que también la tendría que asumir y se lo tendría que quitar al capital. Bueno, no sé si me escuchan. O sea que en esa partida como que estuviera haciendo un balance. Sí, es más como que estuvieran haciendo malas. Sí, Entonces, miren, para que lo podamos entender de esta manera, lo voy a explicar así. Caja la vamos a dejar libre. Y el cierre sobre renta de capital lo registramos aquí porque es pérdida directa. Primero registramos todo el pasivo. Registramos los 25.000 que nos están rebajando, los 500 que estamos ganando, los 60 quetzales que vamos a pagar de IVA y los 50 quetzales que hay que pagar sobre renta de capital. Cuando ya registramos esto, estos 50 los trasladamos directamente aquí. Para que la partida cuadre, caja tendrá que sumar 25.000 más los 500 más los 60. O sea, caja va a estar compuesta por la cuenta particular, por el interés y por el IVA por pagar. Para que así no nos hagamos bolas. Y al final de cuentas, no vamos a... ¿Lick? Sí, sí, le escucho. Sí, ok. Al principio había dicho que no vamos a utilizar intereses percibidos. Yo apunté el nombre de la cuenta que es rentas de capital, entonces sí vamos a usar esa. Pero se Ahí recuerda que hice la aclaración cuando estábamos haciendo la partida. No íbamos a utilizar intereses percibidos para lo del ISR. yo había escuchado que era por sobre los 500 quetzales que estaba pagando el socio. Sí, lo que pasa es que el ISR es sobre los 500 quetzales que está pagando el socio. Podemos ver acá. El ISR es igual, ¿verdad? Sobre esos 500. Ujú. No, pero los intereses percibidos que tiene registrados Ah, en no, no, no. Es la, que, mire, Pedro, en el no podemos registrar recibo. intereses percibidos en el ISR. En el ISR tiene que ir sobre rental de capital. Ya aquí pueden ser Oh, intereses percibidos, sí, pueden ser ajá. intereses ganados, ¿verdad? Puede ser ¿Qué intereses clase? Espérame un ratito. imputados. Eso no importa. Pero donde no podemos utilizarla es aquí en el ISR. Mm, mm. Licenciado, disculpe, pero Sí. si tiene los 25.610, entonces yo le hago cuenta que a finales de mes yo voy a pagar los 60 quetzales del IVA y Ujú. después voy a pagar, pero ¿por qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo así? ¿Por qué va a pagar 60 y por qué va a pagar 50? No, no, de por qué tiene 25.610. Vaya. Vamos a quitar el activo y quedémonos solo con el pasivo. El señor va a pagar 25.000. Le vamos a tener que rebajar 25.000. Y hay una ganancia de 500. ¿Sí? Sobre esos 500 yo tengo que pagar 60 quetzales. Que es pasivo porque dice es IVA por pagar. Sobre los 500 yo tengo que pagar 60. Sobre esos 500 yo tengo que pagar ISR sobre la renta de capital. Tengo que pagar 50. Si este es mi pasivo, ¿cómo hago para cuadrar mi activo?
Entonces, lo primero que hacemos, como vamos a pagar ISR, estos mismos 50 del ISR se convierten aquí en pérdida. ISR renta de capital es pérdida. Sí, perdón. Ahorita. Solo le explico a la compañera y ahorita. 50. ¿Cuánto me hace falta para cuadrar la partida? Tengo 25,610. Menos 50, ¿cuánto me hace falta? 25,560. 25,540. 60. 25,560. Es por eso que, entonces, sumo 60. esto, más esto, para que cabal me cuadre la partida. No puedo dejar la partida sin cuadrar. Ahora voy a colocar esto aquí. 25,610. Vaya. Vamos a dejar 25,610. ¿Cuánto tiene que pagar de IVA? ¿Cuánto 60. tiene que pagar de ISR? ¿Y cuánto le tengo que 50. descontar por pérdida? ¿Sí? Porque esto es pérdida, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a pagar el señor de IVA? De IVA es 60. 60. ¿Cuánto va a pagar de ISR? De ISR tiene que pagar 50. 50. ¿Y cuánto es la pérdida que él está asumiendo? 120, ¿no? 110. La pérdida Sí, 110. es 50 más. Es de 50. Exacto. Entonces, si yo hago esto a 25,610, le resto los 60 que él tiene que pagar de lo del IVA, lo que tiene que pagar del ISR y lo que le tengo que quitar de la pérdida, al final el señor solo tendrá 25,450. ¿Cómo salen esos 25,450? Lo habíamos explicado acá, pero lo voy a volver a hacer de acá para que se pueda entender, porque el objetivo es que se entienda. El señor ganó 25,000 y ganó 500. ¿Sí? Al final, entonces, el señor tiene 25,000 más 500, tiene 25,500. No le vamos a quitar ahorita lo del IVA. A esos 25,500, lo único que le vamos a tener que restar es la pérdida. ¿Verdad? ¿Cuánto tiene el señor de pérdida? 50 quetzales. 50 quetzales. Entonces, 50. si a 25,500 le quito los 50, nuevamente me vuelve a dar los 25,450. Perdón. Dígame. Entonces, para registrar esos 50 quetzales de pérdida, va a hacer otra partida. No, aquí están, mire. Porque digamos aquí en la partida anterior donde están los 25,610, Es el ISR sobre rentas de capital. dice otra fórmula, descontando los 60 y 50 de una vez de 500. Me quedaban 390. Entonces yo sumé los 25,000 más los 390 más los 60. Y los coloqué en caja. Entonces en total ya me está dando los 25,450. Sí, exacto. O sea, también va de esa manera. Pero la contabilidad, o sea, la contabilidad de esto nos indica que la forma correcta de hacerlo es esta. Y nos va a dar lo mismo que usted dice. Porque aquí, por eso le coloqué entre paréntesis ISR sobre renta de capital y le coloqué entre paréntesis pérdida. Lic. Entonces Y ya si mejor hacer damos el todo, préstamo solo de palabra. Si lo damos solo en palabra, el problema es que si hay bajo de testigo, agua, cuenta. Si hay testigo, cuenta. ¿Verdad? que sacar el dinero por la puerta de atrás. No, porque eso es robo
y malversación. Es peor. Bueno, Esos compañeros sí que no. Mire, dígame. yo sigo teniendo duda con los intereses porque como realmente el giro del negocio no es dar préstamo, Sí, pero mire, vaya, entonces no puedo utilizar intereses percibidos. Y por intereses eso usted había percibidos, explicado, well, mire, ajá, que voy a vamos a explicar. utilizar la cuenta. Intereses percibidos no los puedo utilizar para calcular el ISR. Sí los puedo colocar aquí. Puedo colocar percibidos, ganados, integrados, O de vengados, o como sea. vengados, que es lo mismo. Pero no lo puedo utilizar Ajá. aquí porque la ley aquí me dice que yo tengo que utilizar ISR sobre rentas de capital. Sí, eso yo ya lo entendí, digamos, porque ahí estoy registrando la pérdida. O sea, la pérdida que en este caso voy a tener ahí sí que por haber ganado 500 quetzales, pues, ¿verdad? Ujú, exacto. Ahí voy a registrar la pérdida. Va, pero usted está usando en la cuenta, perdón, en el lado del haber, esa cuenta ahí donde está marcando ahorita, intereses Ujú. percibidos. Va. Si Pero no le, como, va. Si sí, no le colocamos intereses percibidos, quitémosle percibidos. Pero entonces la única manera que usted tendría que para registrar sería, en lugar de percibidos, solo de podríamos colocar, vengados o lo que acaba de salir, ¿no? ajá, ganados o devengados. Cualquiera de los dos son sinónimos. Ujú. Eso no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ¿Y eso aterrizar. no es una renta? ¿Te manda? ¿Eso no es una renta? Lo que estoy ganando ahí es una renta. Sí, es una renta, pero es renta de capital, porque aquí arriba ya se hizo la enmienda. Vaya, entonces puedo usar ahí en lugar de intereses percibidos, renta de capital, no. Interés en rentas. O, o rentas de Puede utilizar, en lugar de intereses capital, que percibidos, era puede lo utilizar que intereses sobre rentas de capital. había- En lugar de percibidos, puede utilizar intereses sobre dicho rentas de que capital, podía usar. ¿verdad? Da lo mismo, nos dice lo mismo, nos dice que ganamos, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, para aterrizar, porque yo los tenía que poner a trabajar y ya no nos va a dar tiempo y ya nos pasamos del tiempo. Entonces, registramos primero el haber. Ah, bueno. Los 50 que están aquí, esos directamente los pasamos a pérdida. Entonces, este y este que están acá, ¿verdad? Esos ya no los tomamos en cuenta. La cuenta caja se va a integrar con las cuentas que sobran, las que están aquí, con estas tres. Y de esa manera nos cuadra la pérdida. Para no estar haciéndonos bolas con todo esto. Entonces quedaría así, y lo más fácil es, trabajamos primero todo el haber, y de ahí entonces trasladamos directamente la pérdida al debe, y estas tres cuentas las sumamos, y es la que va a generar caja. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Bueno, les voy a subir el archivo en un momento. Hoy quiero pedir disculpas, mi internet estuvo deficiente, se fue varias veces, entonces quedamos con esto, ¿verdad? Se lo voy a subir en unos minutos. Solamente ya no me va a dar chance, tengo 24 en sala, entonces solo quiero rectificar quién está de más, porque al inicio de la sesión de clases del día de hoy teníamos una cantidad de estudiantes. Entonces solo quiero rectificar. Josué Agustín, Presente. Alex Guzmán, Claudia, Presente, Lick. Engelbert, Presente, Lick. Stephanie, Sí, presente. eh, Fernando Fuentes, Jesús. Disculpe, Lick, Stephanie, ¿qué dijo? No, usted la tengo más abajo, Stephanie. ¿Verdad? Ah, bueno, Lick, Stephanie, gracias. Stephanie Presente, Lick. de León la tengo más abajo.
Es otra compañera, Stephanie. Ya no está. Bueno. Johnny Fuentes. Sí, acá presente. Carla Rodríguez. Presente, Lick. Natalie. Roelio. Zeneli. Estefanía León. Presente, Lick. Quiroa. Presente, licenciado. Yaneli Juárez. Presente, Lick. Era Dirman, creo. Y Elber Huachín. ¿Alguien que me haya hecho falta? Presente, Lick. ¿Nombre? Disculpe, ahí es mi nombre, es Wilber Joachín. Ah, bueno, Wilber. Va. Sí. Estamos, Wilber. ¿Alguien más? Lick, perdón. Dígame. A mí ya me mencionó, ¿verdad? Soy Natalie González. Ya, Natalie. Solo que se me fue la señal del No te da internet. pena, no se preocupe. Ahí estamos. Lick, Gracias, Lick. perdone, a mí no me mencionó. Ah, bueno, te da Tony pena. Corso. Ajá. Corso, sí, lo tengo aquí, solo que no lo mencioné, sí, pero sí le había puesto la asistencia a Tony. Ay, gracias, Lick, Lick. Lick, a mí también no me mencionó. ¿Nombre? Andy Santizo. Andy Santizo, ahí estamos, Andy. Bueno. Lick, a mí Gracias, tampoco me Lick. mencionó. ¿Nombre? Josué Fuentes. Buenas. Josué Fuentes. Sí. Ahí estamos. Bueno. Dionías Godínez. Y Dionías, ahí está. Bueno, señores. Entonces, nos vemos el día dentro de 8 días. Sí, dígame. Y solo que yo me conecté unos 5 minutos después de que se hayan conectado todos y Por eso es sí que me conecté. no los No me mencionó. porque los Elio, mencioné. vamos acá. Vaya, Elio, porque entraron Elio. después de que yo había... al inicio yo hice mención que solo habían 18. Sí, solo que tuve un atraso. No te da pena. Ahí Ujú, estamos, sí, no te preocupes. solo que me atrasé. Sí, está Vaya, bien, no te da gracias. pena. Bueno, señores, entonces quedamos por el Lick, momento. buenas noches. A mí tampoco me mencionó, porque igual yo tuve problemas con el internet, no me pude conectar a tiempo a la clase. ¿Nombre? Andrea Mauricio. Andrea Mauricio. Bueno, Andrea, ahí estamos, no te da pena. Gracias, licenciado. Bueno, entonces quedamos así, señores, y nos vemos dentro de 8 días, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Que descanse.